proyectos, el grupo de investigación de otras realidades, y pues intenta visibilizar estas otras realidades del noroeste. Nos da mucho gusto que se esté dando este encuentro. Pero en especial queremos mencionar que este evento, e incluso el proyecto entero de otras realidades, no hubiese sido posible sin la inspiración que nos ha transmitido la doctora Guadalupe Tinajero Villavicencio, a quien pido un aplauso. Como nos dijo en un inicio nuestra directora, la doctora Edna Luna, pues es pionera en los estudios de educación indígena del Estado. Creemos que es la figura clave en cuanto a educación indígena, al conocimiento de educación indígena de esta parte del país. Y pues queremos darle un reconocimiento, aprovechando este espacio y este foro, para darle las gracias también por ser nuestra maestra y nuestra inspiración para adentrarnos en este interesante tema, apasionante tema de la educación indígena para los grupos culturales originarios de México. Entonces, vamos a entregarle un reconocimiento. Aquí mi compañera Daniela va a leer. Universidad Autónoma de Baja California e Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo otorgan el presente reconocimiento a la doctora María Guadalupe Tinajero Villavicencio por su destacada trayectoria como investigadora y colaboradora de las comunidades escolares indígenas de Baja California. Su dedicación incansable, excelencia académica y compromiso con la educación de las niñas y niños de los grupos culturales originarios ha sido una inspiración para todos, por la realización plena de que me llamó, me dijo, pero estaba en un y que a las no se menciona. Pero así para que la proyección, ajá. Así, ajá, para que no. Que siga con el programa. Como parte de las actividades, vamos a continuar con la conferencia titulada Educación Intercultural, Profes Bilingües, una aproximación de la condición precaria y precarización. A la par, voy a ceder el micrófono al doctor Sergio Málaga, quien presentará al conferencista. Muchas gracias, Felipe. Después de este motiva la entrega de reconocimientos por nos has mostrado en el marco del campo de educación indígena. Bueno, me voy a permitir ahora presentar a nuestro conferencista, quien es la persona que va a cerrar de manera formal, digamos, académica, este evento. El doctor Alejandro Martínez Canales es doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en comunicación educativa y comunitaria por la Universidad de La Habana. Ha colaborado como investigador asociado en distintos proyectos con el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, el Centro de Estudios Interculturales del Noroeste de la Universidad Regiomontana y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Unidad Noroeste, con sede en Monterrey, del CIES, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. A partir del 2013, el doctor Alejandro inició con una investigación de largo aliento situada
en la zona metropolitana de Monterrey, a propósito de distintos fenómenos educativos enmarcados en la escolarización y la interculturalidad y en la gestión sociocultural. Es así como realiza un estudio sobre la intervención de profesores bilingües en escuelas primarias de la zona metropolitana, en donde se encuentran matriculados niñas de origen indígena. Actualmente, el doctor Alejandro desarrolla un estudio acerca de individuos y grupos que a través de distintas estrategias intentan generar y recuperar espacios comunes de convivencia y formación extraescolar en barrios populares de Monterrey, mientras que otros apelan a la organización colectiva para la defensa de derechos y la denuncia de problemas sociales derivados de la inseguridad y la desigualdad urbana. A partir de la perspectiva de la precariedad y la precarización como gubernamentalidad de su proyecto actual, el doctor Alejandro recupera el trabajo empírico realizado en las escuelas primarias de Monterrey para reflexionar sobre la labor de los profes bilingües en un escenario ambivalente de riesgos y de oportunidad para su intervención y para el modelo de educación intercultural que intenta implementar. Doctor Alejandro, te agradecemos mucho que hayas aceptado participar en este evento. Te voy a hacer el uso del micrófono, pues antes de recordar que Sí. vayamos. Gracias. Sí, por favor, la guillotina. Bueno, gracias. Quisiera yo decirle a Claudia que otra vez está mucho, pero no se sienta. Transmisión. No hay problema, demasiado, si a usted ¿no? le parece. Está muy bien. Bueno, pues gracias por la invitación. Instituto Autónoma de California, que por lo que he estado escuchando desde ayer, da la impresión, la buena impresión, de que lo que traía yo preparado a priori hace mucho sentido, si bien también puede resultar un poco exótico, pero creo que en el buen sentido. Entonces, también quiero decir que, como dice ahí en la primera diapositiva, esto está en proceso. Yo estoy haciendo una relectura del trabajo empírico, se decía en la semblanza, sobre un trabajo de campo que realicé entre 2013 y 2016-17 más o menos. Después de haber realizado este trabajo, me metí en otras teorías, en otros conceptos, además del de la interculturalidad y el multiculturalismo. Y entonces empecé a hacer una relectura de manera paralela a un nuevo proyecto que empecé a trabajar, que también se mencionó ahí, tiene que ver con los urbanos, espacios pues extraescolares. Sí. Entonces, pues esa es una advertencia, para decir, es la relectura, y esa relectura parte de la situación precaria y la precarización. También para no estar mencionando constantemente, a ver si me sale, para evitar sospechas de plagio, tengo que decir que todo que voy mencionando en términos conceptuales lo baso en la propuesta de la académica alemana Isabel Lorey o Isabel Lori, mencionarle, y también es necesario, porque va a obligar bastante, decir que Isabel Lori abreva bastante con Michel Foucault. También lo van a reconocer ahí. Si lo huelen es porque sí, ahí está. Entonces es necesario decirlo. Quisiera comenzar con eso que ustedes ya están leyendo. Eso que ustedes ya están leyendo a mí me permite hablar de la precariedad y de lo precario en términos conceptuales. Esto para separarlo del sustantivo común, de la expresión común que todos utilizamos cuando nos referimos a alguien como una persona precaria, una situación precaria. Regularmente lo que estamos diciendo es que esa persona no tiene buenos ingresos económicos, es pobre, algo le pasó. Y realmente la precariedad, si nos acercamos a Isabel Lori, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros es precario a su manera, por ponerlo en términos coloquiales. La precariedad es un fenómeno que siempre se da en interrelación de las personas y ocurre en términos sociales. Somos precarios porque somos sociales. La propuesta. Entonces nadie escapa a ello. Por lo tanto, cuando decimos, bueno, esa persona es pobre, no tiene dinero, esa persona además es indígena, esa persona es un recién egresado, anda buscando trabajo, ese otro tiene hasta plaza, pero mira qué miserable es su vida.
cosas así, realmente lo que estamos haciendo es subjetivar distintos tipos de precariedad. Obviamente con esto les quiero decir que la precariedad no es un fenómeno homogéneo, pues es heterogéneo. Cada uno de nosotros tiene un bagaje cultural, conocimientos económico, académico, etcétera, que nos hace distintos a los demás y que permite que el sistema, la estructura, nos encasille socialmente de distintas maneras. Aún así, todos somos precarios. Espero que eso quede claro porque es fundamento de lo que voy a decir. Ustedes, insisto, ya están leyendo ahí. Otro punto clave es que esa precariedad pervive, subsiste dentro de un sistema de gobierno que está basado en la inseguridad. Es un paradigma muy cercano a lo que es lo neoliberal, que hoy llamamos todos lados lo neoliberal, y que se contrapone a un sistema de gobierno o de Estado que era conocido como del bienestar. Ahora hemos leído a Robert Castell, por ejemplo, él hablaba del estado de bienestar, y él se refería a la precariedad, pero como una desviación, un error, como algo que estaba ahí en los márgenes, y aquellas personas precarias pues tenían que ser incluidas de cierta manera, porque de lo contrario se volverían un peligro para la sociedad. Tenía que ser ahí una especie de inclusión, de comillas. Y no obstante, lo que nos dice el paradigma del Estado gobernado bajo la inseguridad es que la precariedad ya se convirtió en un aspecto central de gobierno, en un aspecto central de vida. Insisto, es una perspectiva que puede ser útil. Ya iba yo adelantando la precarización, dice ahí un fenómeno global. Abarca entonces la totalidad de la existencia, los modos en los que subjetivamos nuestra relación con los demás. Estos ejemplos con los que empecé, ¿no? Aquellos son pobres, aquellos no tienen lo otro, ¿no? Son maneras, inclusive esta famosa frase de tú lo dices desde tus privilegios. Bueno, el privilegio es una manera de subjetivar la precariedad de una persona que tiene privilegios, pero siempre es en función de alguien más. No quiere decir que esa persona que es señalada como privilegiada tenga la vida resuelta. Tiene un nivel de precariedad distinto al que pueden tener otras personas. Y desde esta subjetividad es que nos relacionamos a partir de los distintos niveles de precariedad que padecemos en sociedad. Insisto, siempre es algo relacionado. Pero también en otro nivel, la precarización es un instrumento de gobierno, ustedes lo están leyendo ahí, que regula y controla socialmente. Si hablamos de un Estado que basa su gobierno en la inseguridad, tenemos que pensar entonces que hay un tope, hay un umbral, diría Isabel Oro. Este umbral permite que haya un máximo de inseguridad bajo el cual todavía es posible gobernar. Entonces, estado de bienestar queda desplazado. El gobierno se basa en la inseguridad, distintos niveles de inseguridad, siempre y cuando sea posible la gobernabilidad. Se vive con lo imprevisible, ese es otro punto importante, con la contingencia. Quizá un término más cercano a nosotros, como sinónimo de contingencia, sea incertidumbre. Una incertidumbre social plena que cada quien maneja según sus posibilidades. Estamos hablando entonces de una dualidad, no de una contraposición, no de una dicotomía. Si nos reconocemos todos como precarios, todos vivimos bajo ciertas amenazas y constricciones que implican el sometimiento a ciertas reglas, leyes, condicionamientos sociales, etc. Pero al mismo tiempo, bajo esas reglas y bajo ese condicionamiento de la incertidumbre, aparecen nuevas posibilidades de vida y trabajo, una especie de inseguridad productiva. Es decir, nosotros como humanos no podemos detenernos. Entonces hay maneras de continuar trabajando, de continuar superándonos, pero siempre bajo este esquema de inseguridad. La inseguridad entonces, ¿qué produce básicamente? Y aquí, si se dan cuenta, lo voy acercando poco a poco a los docentes con los que estuve trabajando.
No quiero que eso se entienda como nada más les pasa a los que dan clases. No es así. Entonces, estamos pensando en una conducta individualista como referente y como consecuencia de esta inseguridad. Es decir, aquella frase de cada quien quiere llevar agua para su molino se aplica muy bien. Pero a veces eso, vamos a decir que se tipifica, se cosifica o se señala, o se critica como egoísmo, por ejemplo, como egoísmo. Pero desde luego eso se trata de una situación que tiene que ver con el sentido común a través del cual todos nos relacionamos, el sentido común que nos habla acerca de ciertos valores, de ciertos axiomas, y hay de aquel que no lo cumple. Sin embargo, la situación de inseguridad estructural lo que genera son más bien competencias de orden individual, mientras que genera un sesgo para todas aquellas actividades que podrían colectivizarse. No es que no sean posibles, no estoy diciendo eso. Simplemente las relega, y las relega de distinta manera. Ustedes ya están leyendo ahí de lo que se trataría es de sobrevivir, prosperar, bajo los propios referentes y recursos, es decir, una autoconducción influenciada por el entramado estructural de referencia, que sería la heteroconducción, lo que ocurre afuera de nosotros y que nos obliga a actuar, ¿sí?, de cierta manera. Ahí ya empezó a oler a Foucault, si se dan cuenta, y asumiendo como inobjetables las jerarquías entre los precarios a través de lo que Isabel llama identificación, que sería la manera a través de la cual somos encasillados socialmente de manera diferencial. Los distintos niveles de precariedad que manejamos cada uno de nosotros dependen de ese encasillado que tiene que ver con nuestro bagaje, nuestros insumos y recursos, tanto materiales como simbólicos. Pero no todo es una desgracia. Pues los individuos, dice ahí, y lo están leyendo, no viven inevitablemente en un círculo vicioso de hetero y autoconducción a propósito de la circunstancia de inseguridad, sino que existe la posibilidad de algo que se denomina autoconstitución, que lo podemos emparentar con la resistencia. Resistir a la competencia individual a la que somos obligados en ciertos términos o bajo ciertos esquemas. Resistir, sabemos, es como oponerse, hacia eso, adaptarse. Decimos en mi pueblo, te matas o te mueres. Entonces, ese resistirse, ese pensar de otra manera, buscar resquicios dentro de ese sistema de inseguridad, es el que nos permite recrearnos, ser creativos y de alguna manera empoderarnos, pero ya no individualmente, sino buscando colectivizar nuestros esfuerzos para no quedar en el caso de éxito, que es sumamente aplaudido y reconocido. No cambia nada, ¿no? El statu quo mismo te aplaude, porque no se ve afectado, se ve afectado como tal. Un poco más aterrizado, hablaba yo ya del encasillado social basado en la alterificación, que en inglés ahí está, othering. Y bueno, yo lo estoy manejando a manera de hipótesis de trabajo, más dos categorías analíticas en ciernes. Insisto, es un ejercicio que yo estoy haciendo, revisitando mi material empírico de hace algunos años. Y entonces, pienso la educación intercultural como una política estatal que regula las relaciones entre personas culturalmente distintas sin menoscabo del statu quo, como decía yo. Es lo que en términos de interculturalidad, y alguien lo mencionaba ayer, Catherine Walsh llama una interculturalidad funcionalizada. Se refiere a eso. ¿A qué me refiero ahora con estas categorías analíticas que estoy construyendo? Bueno, políticas educativas operadas bajo esquemas más bien administrativos y culturales, que reducen la diversidad cultural a un conjunto de rasgos. Regularmente decimos que son omisiones o que son errores, ¿no?, que hay mano negra, cuando en realidad es muy poco probable, si lo en términos absolutos, que se trate de ignorancia. Sí, podría haber casos.
pero más bien estamos hablando de actos deliberados. La diferencia, tenemos que pensar en esas políticas no como omisas, sino como deliberadas, porque se trata de mantener el control y la regulación de este tipo de políticas. Llega un momento en que es imposible seguirlas negando porque hay mucha presión social o presión internacional. Otros países hay que firmar un acuerdo, hay que firmar un convenio. Entonces, pues tenemos que modificar la Constitución, tenemos que modificar eso. Y hay que hacerlo, pero bajo nuestras reglas, retomando de las demandas civiles aquello que no molesta al Estado. Y entonces, más que una cuestión intercultural, como vamos a ver, pues, por más que diga interculturalidad, realmente en los hechos termina siendo un trabajo de orden multiculturalista, reconocimiento del romántico mosaico, distintas culturas, pero que como mosaico, pues cada una está en su lugar. Es decir, no existe esta relación tensa, conflictiva, a la que apela la interculturalidad crítica, que otra vez, como dice Catherine Walsh, pues es una quimera. Es algo, es un horizonte que está ahí, que podemos encontrar algunos pequeños casos en donde hay elementos como para sentir un poco de esperanza y decir, pues si aquí algo se está haciendo, no le estamos teniendo miedo a las tensiones y a los conflictos que implican la relación entre culturas. Pero regularmente eso no se da en ámbitos estructurales, no. Esta otra categoría que estoy construyendo tiene que ver con algo un poco más cercano a los trabajos que se han presentado estos días, rasgos, motivo de orgullo y de defensa. Es la manera de funcionalizar o de regular la interculturalidad. Por eso digo que es más multicultural que intercultural. Son parte de nuestras raíces, ¿no? Entonces lo que ocurre ahí es que se vuelve un tema cívico, ético, moral, incluso, que obvia una situación de desventaja política y sociocultural. Esto lo que hace es reproducir bajo otro nombre la folclorización de estos rasgos, de manera descontextualizada, por supuesto. Si se trata de hablar brevemente de lo que encontramos en documentos oficiales, bueno, traigo aquí algunas diapositivas, no son muchas. ¿Qué dice la educación intercultural bajo esta administración federal? Bueno, ahí retomé algo. Dice, es una alternativa que promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización dentro del entorno educativo. Es decir, se está entendiendo la interculturalidad como una forma de inclusión. Si seguimos leyendo, es para toda la población, dice. Bueno, sí, eso sería deseable, porque supone una convivencia respetuosa, ahí se empieza a bajar un poco el asunto, entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. Ahí, lo que es la lectura de este documento oficial nos lleva a una dimensión más axiomática, el respeto, la convivencia. Pero muchas veces sabemos que ese respeto se parece más a la indiferencia que de veras a la opción de respetarnos en efecto, pero tratar de entablar una dialéctica cultural para entonces entrar en situaciones más complejas. Si nos acercamos a Nuevo León, hay que decir que fue hasta 2012 cuando por fin se generó y se publicó en el periódico oficial del Estado la Ley de Derechos Indígenas de Nuevo León, que hay que decir que grosso modo contiene mucho de lo que ya estaba considerado en la ley federal, más algunos agregados que tendrían que ver con la particularidad de Nuevo León, en donde cabe decir no hay subsistema de educación indígena, y los indígenas que están en Nuevo León pues son producto de la migración, porque durante la colonia hubo un exterminio, por este contrario a lo que ocurrió en la llamada Mesoamérica. Artículo 11. Las autoridades educativas promoverán los conocimientos y lenguas, es decir, la promoción es clave. No digo que esté mal, el problema es que ahí se asienta, el problema es que ahí descansa toda la política y no va más allá. Eso, insisto, apenas a nivel de la mención legal.
Se van a establecer en planes y programas de estudios oficiales contenidos orientados al conocimiento y explicación de las culturas. Pues sí, es lo que se hace en el resto del país. Y bueno, hasta ahí es de donde llega la ley respecto a la interculturalidad como una manera de aproximarse a las culturas indígenas mesoamericanas, sobre todo, que llegan familias, niños, niñas, mayores de edad, a Monterrey, buscando, como sabemos, trabajo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuáles avances son los que les puedo presentar en este momento? Bueno, estoy haciendo una nueva exploración del material empírico, como les decía. El fundamento de lo que yo estoy empezando a releer es la precarización de sí, que se deriva de la precarización. Isabel Lori retoma las ideas de la precarización desde la gubernamentalidad de Michel Foucault, pero las lleva más allá. Foucault nos habla de un autogobierno que él funda a partir de este poder biopolítico, biopoder que trabaja en los años 70. Digamos que ya es el último Foucault el que habla una discusión un poco más profunda respecto a la gubernamentalidad, y es lo que retoma Isabel Lori. Pero, insisto, Lori lo lleva un poco más allá y habla de la precarización de sí como una nueva forma de autogobierno, formas a través de las cuales nosotros decidimos qué hacer, qué no hacer a partir de las circunstancias que están afuera, pero también a través de lo que nosotros consideramos como válido y como moralmente también aprobado por nosotros mismos y por la sociedad. El asunto aquí, lo están leyendo, se desarrolla una relación creativa y productiva consigo mismo. Y aquí podemos pensar en cada uno de nosotros, pero también ya están pensando en los docentes. Si pensamos en los docentes, no como sujetos de estudio. Esta relación con uno mismo es para moldearse mediante esta tecnología gubernamental fuera de la dicotomía inclusión-exclusión, que solamente tematiza el sometimiento. A eso se refiere Isabel Lori cuando habla de la precarización de sí y cuando digo que va más allá de lo que planteaba Foucault hace varias décadas. Si nosotros continuamos haciendo estudios únicamente basados en esta dicotomía inclusión-exclusión, nos estamos perdiendo de otros aspectos, de otros procesos que ocurren ahí. Porque plantear inclusión-exclusión solamente nos remite al sometimiento en el que vivimos. Y entonces eso hace que no prestemos mucha atención, para lo menos teóricamente, eso me refiero, a todas aquellas oportunidades de acción y de repeler ese sometimiento, la resistencia, lo que llamamos resistir, que tienen una valía muy grande en razón de cómo aprovechan estas fisuras de las que hablaba yo hace algunos minutos y pueden lograr colectivizar acciones que tarde o temprano pueden llegar a otros contextos y que nos sacan de esto que sería el círculo vicioso de la heteroconducción fundada en las condiciones estructurales y la autoconducción, que es lo que nosotros mismos nos imponemos a partir de lo que ocurre en nuestro alrededor económica, social y culturalmente. Si quieren, ya se vale empezar a pensar solo en docentes. El problema es que aquí muchos también somos docentes, ¿verdad? Entonces no nos salimos, no nos escapamos de eso. La gubernamental liberal, tratando de ser un poco de antecedente, planteaba, decía yo al inicio, una precarización como una contradicción. Los precarios son un error, estado de bienestar. Son personas que tenemos que buscar la manera de incluir. ¿Para qué? Para sacarlos de los márgenes de la sociedad, es decir, una expulsión inclusiva. Nunca vas a alcanzar a ser un ciudadano hecho derecho por tu misma situación de pobreza, de ignorancia, todo entre comillas, pero hay maneras de tratar de incluirte. Pero todo parecía ser un error del sistema. En cambio, bajo la gubernamentalidad neoliberal, ya no es un error, sino que se trata de una precarización normalizada como proceso central. Y por eso, ninguno de nosotros puede decir que no es precario.
bajo esta idea. Todos lo somos de manera distinta y diversa. Continuamos con la precarización de sí y ahora lo aporto un poco más. Pensando en el individuo. Les pongo ahí algunas ideas que yo he estado trabajando en mi cabeza. Ustedes están conociendo aquí qué tan ordenada y desordenada es mi cabeza. Cada que yo empiezo a trabajar esos asuntos, ahí lo están viendo sin censura. Pensando en el individuo, el docente en este caso. La docente, el docente se desempeña de manera ambivalente entre sujeción y potencial emancipatorio. Lo que decía yo, no es nada más esta heteroconducción y la autoconducción. ¿Cómo podemos empezar a explorar cómo es que ocurre en planteles educativos, en aulas? Bueno, tenemos el currículum, tenemos la administración, que son las partes estructurales, los materiales disponibles, la libertad de cambio y capacidad creativa, la situación laboral, por supuesto, jerarquías, bien importante, relaciones al interior del plantel y con la comunidad, familias, el entorno, el barrio. Hay una propuesta muy buena de María Bertelli, descanse, que nos deja el trabajo sobre la cultura escolar, cual ella divide en 3 dimensiones, la aproximación a las escuelas. Una de esas dimensiones es la político-administrativa, la otra es la curricular, la otra es la social, que por supuesto no ocurre de manera separada, pero se puede enfatizar en alguna de esas dimensiones mientras se trabaja en las demás. Eso estaba en mi cabeza cuando estaba pensando en esto, Isabel. Pero también esta autoimposición de la precarización emerge en medio de discursos. También es una posición provisoria, porque podemos cambiar, podemos modificarla a través de nuestra praxis pedagógica, haciendo Antonio Gramsci. Podemos modificarla, podemos hacerla mejor, pero también en algún momento podemos bajar los se haga lo que es posible. Suele ser particular esta manera de ponerse la precarización. Por ejemplo, yo diría que lo que más ha ocurrido en Nuevo León es esta creación de una nueva burocracia magisterial, la bilingüe, que no existía porque no hay un sistema indígena. Digamos que eso es lo más visible. Profes, profas, que una vez que fueron integrados al Departamento de Educación Indígena, ahorita vamos a hablar de eso, fueron consiguiendo plazas o contratos que les permitieron equilibrar su situación económica. Algunos de ellos llegaron a Nuevo León a estudiar en las escuelas formales. Entonces tuvieron un turno como profesor titular y el otro turno ya como profe bilingüe. Algunos otros llegaron a estudiar cualquier cosa, cualquier otra carrera, pero como eran bilingües, de repente pues ocurrió esta coyuntura política para contratar más profes. Búscate, no importa que estén estudiando ingeniería, no importa que estén estudiando. Si nos damos cuenta, pues es población indígena con un cierto estatus, encasillada de manera distinta una vez que logró con mucho esfuerzo, su aplauso, hacer una licenciatura, hacer una ingeniería. Es decir, continuar con esta idea de que solamente el esfuerzo individual, sin responsabilidad del Estado, es la que te puede sacar individual, que tanto lo vimos. Y que en términos individuales, honestamente no tiene nada mal. Todos decimos y estamos convencidos que está mal, todo el mundo tiene derecho a prosperar, ser. Pero esto siempre ocurre, o casi siempre ocurre, en términos muy individualistas. Y lo colectivo. No, pues ahí está el caso de éxito. Se quemó las pestañas, como dijimos, tú tienes que ser tu bello. Si ya tiene una licenciatura, si ya llegó a ser una maestría, a pesar de ser nagua, a pesar de ser el encasillado, ¿por qué no vas a poder? Ojo, ¿no? Son las maneras en las cuales reproducimos en el día a día algo que es mucho más complejo. No estoy intentando simplificar. Pero cuando lo traemos a nuestro lenguaje cotidiano, es cuando tenemos más posibilidades de darnos cuenta de a partir de qué paradigmas estamos trabajando realmente. Más que nuestra retórica, las aulas, es la otra.
el propósito del Departamento de Educación Indígena. El Departamento de Educación Indígena surgió a finales del siglo pasado, que para que se oye eso, siglo pasado, digo para los que venimos del siglo pasado. Soy fuerte, pero así es. Surge a propósito de que varias escuelas primarias generales detectan a niños y niñas cuyo nivel de español pues era muy básico. Y algo que ustedes saben y que es la reproducción, digamos, siempre, es que debido a que no hablan bien español, les están reprobando. Debido a que no hablan bien español, es que con ellos el logro educativo es más complicado. ¿Qué hacemos? Se montaron en Nuevo León y sin hacer la historia larga, pues lo más natural era buscar asesoría de la DGI, Dirección General de Educación Indígena, de la entonces naciente unos pocos años después, con el gobierno de Vicente Fox de la Coordinación General de Educación. Se pidió asesoría y es entonces que se decide que ese Departamento de Educación Indígena pues tiene que trabajar bajo el esquema de la educación intercultural bilingüe, solo que en un ámbito urbano, metropolitano. Y bueno, ustedes están leyendo ahí lo que es el propósito con el que inició el departamento. En términos de Lori, de Foucault, por supuesto, podríamos decir que la creación de este departamento sucede desde la perspectiva de tener un dispositivo regulador de algo que se identificó, de algo que apareció ahí. Llamarle dispositivo regulador no hace menos el trabajo y el esfuerzo de las personas que ahí trabajan, pero también nos ayuda a no ignorar de dónde viene esa política y cuáles son los fines de esa política, para saber bajo qué o en qué aguas estamos navegando. Pero fíjense lo que pasa. Les llama la atención ahí algo. Aumenta la demanda de atención, aumenta el número de planteles que le son exigidos al departamento que atienda. ¿Qué pasa con los profes? Aumentan. Profesor auxiliar bilingüe, PAB, aumenta. ¿Cómo haces un trabajo de veras en una circunstancia como es? Una circunstancia estructural, es decir, no se puede decir cúlpese al destino. Y a cuento vertical. No se puede decir eso. Ahí hay una situación de trabajo precario que obliga a los profes y profas a autorregularse de cierta manera. Autorregularse bajo ese esquema que mencionaba yo al principio de la heteroconducción y la autoconducción, pero también a generar algunas propuestas que busquen salir de ello. La autoconstitución de la que hablaba yo, en otra de las diapositivas. Yo apenas estoy entrando a eso. Como les digo, yo más bien en esto he profundizado más en colectivos, pero apenas estoy regresando a eso. ¿Qué es lo que yo he identificado a partir de esta nueva visión y de lo que escribí hace pocos años? Bueno, primero los datos más evidentes. El mismo número de docentes desde hace 10 años, más uno menos. Tiempo asignado por sesión entre 45 y 50 minutos. Propósito de sensibilización de planteles y estudiantes sobre la presencia de infancias indígenas. No alcanza. Materiales y estrategias supeditadas a recursos limitados. Eso es lo que genera una manera de autoconducirse. Esto es lo que tengo. Tengo que resistir un poco lo que se me está presentando ahí material y simbólicamente, pero al mismo tiempo estoy supeditado a ello. Y es la diferencia que ocurre de interés en cada uno de los planteles lo que hace que, mira, es que en ese plantel lo están haciendo así, y entonces la apuesta tiene que ser ese plantel. Pero cuando uno llega al plantel se da cuenta que uno encuentra una directora, un director, un cierto perfil que hace que las cosas funcionen de otra manera. Otra vez el caso de éxito, señor Serrato. Y otra vez este discurso de esto hay que reproducirlo en otros planteles, como si todos los planteles fueran iguales. Sabemos que no, las condiciones también de cada uno de sus planteles puede volver imposible, aunque sea el plantel de enfrente, que haya una reproducción a partir de sus particularidades. Puede hacerlo.
Más del doble de planteles en los últimos 10 años. Estoy resumiendo la tabla anterior. ¿Cómo puedes trabajar? La periodicidad de sesiones en cada aula es de 1 o 2 veces al mes. Yo acompañaba a los profes y de repente en algunas escuelas llegaban los alumnos, profe, ¿cuándo vuelves a venir a nuestro salón? Pasar saliva. 15 días, un mes. Oye, profe, no puede ser de otra manera. Entonces, esas anécdotas, esas viñetas a mí me hicieron darme cuenta que realmente, más allá de si el proceso educativo intercultural iba a ser bueno, ¿no? Ni siquiera se ha podido implementar. Lo que hay una serie de estrategias herramientales a través de las cuales sobrevive este esfuerzo. Más bien lo que de repente encontramos en esas escuelas es un requerimiento, una urgencia, dice ahí, para nivelar, repasar contenidos de exámenes para las infancias indígenas con bajo desempeño. Quiero aclarar que el profe, la profa bilingüe, llega al aula para compartir con todos los estudiantes, no solo con los niños. No obstante, cuando ocurre esta necesidad del repaso, entonces sí se suspende la clase. Vámonos afuera con los 5, los 6, con todos los niños de origen indígena, para que te ayude el profesor. De ayudar. Es decir, hay una expectativa muy distinta a la de implementar de veras una educación intercultural que nos refiere a un esfuerzo que se torna individual, porque en cada uno de los planteles las particularidades son distintas. Entonces, pues cada profe tiene que trabajar con base en ello, en lo que vive en su propio plantel. Y las posibilidades entonces de entablar un trabajo que sea más colectivo, que haya más referentes con otros planteles, también se reducen, se precarizan. Términos de Isabel. Esto nos lleva a pensar que, bueno, hay una organización fincada en la evaluación, lo cual tampoco es descubrir el hilo negro. Las escuelas tienen su propio sometimiento estructural, ciertas modalidades de evaluación y de éxito que tienen que cumplir necesariamente. Eso no es nuevo, pero es algo que llega a enfrentar esta nueva burocracia bilingüe. A fuerza de ser concreto, ¿qué ocurre en las aulas? Pues, en primer lugar, hay una adaptación a contenidos escolares. Se acercan contenidos sobre culturas mesoamericanas, pensemos 45 minutos, 2 veces al mes. Se acercan contenidos sobre culturas mesoamericanas, como apoyo a temáticas, ustedes lo están leyendo ahí, temáticas que tienen que ver con ciencias naturales, formación cívica y ética, elaboración de vocabularios en español, que son muy buenos porque llaman la atención de todos los niños. O sea, sobre todo el niño que está en sus primeros ciclos de primaria, primero, segundo, primaria, pues uno puede ver cómo todavía no tiene la noción de la discriminación en su cabecita. Entonces, para él que tenga un profe de inglés, después un profe de náhuatl, por ejemplo, es un pena. Casi que pide lo mismo, pues también queremos un glosario. No es que el profe del Departamento de Educación Indígena vaya a dar clases de idioma, no es eso. No obstante, esta parte herramental es la que ayuda a que el profesor genere un tipo de autoconducción que tarde o temprano rompe con ese esquema y le permita ciertos espacios de creatividad en algunos de esos planteles que la Otro de los puntos es la complejidad de las circunstancias socioculturales que tampoco da tiempo. Por ejemplo, me acuerdo que un día acompañé a un profe y llevaba como tema de ese día el derecho a la educación. Este profe empieza con un cuadernillo a platicar la historia de una niña que vendía chicles y dulces afuera de un estudio. Por ahí andaba. Y el drama consistía en que esa niña se ponía cerca de una pared en donde había un aula y ella alcanzaba a escuchar las clases. Ella estaba ahí con su cajita de chicles. Ay, cómo me gustaría estar en la escuela. Me pongo aquí, que aquí puedo escuchar cómo están. Es desgarrador. Y el profe lo leía. Entonces, el profe termina la historia y le pregunta al grupo, ¿qué opinan de que esta niña no vaya a la escuela?
Y algunos niños dicen, pues es que es floja. Yo voy a vender con mi mamá también, cuando no estoy aquí en la escuela, y no por eso no voy a la escuela. Entonces, y se acabó la estrategia didáctica, ¿no? En ese momento se rompió. ¿Cómo hablas del derecho a la educación y de la violación del derecho a la educación con un niño, con una niña que tiene normalizado que salir a vender es apoyar a su familia? No digo que sea menos desgarrador, digo que es una situación que cuando uno llega a hablar en abstracto a los salones se cae sola, muchas veces. Entonces, ¿qué puede hacer el profe? Volvemos a lo mismo con 45 o 50 minutos. ¿Cómo exigirle que aborde esa realidad antes de hablar del derecho a la educación? Sin reconocer el contexto en el que está esa escuela y las familias migrantes que están alrededor y que mandan ahí sus hijos, con la intención de que aumenten su aptitud lengua castellana y que se aprendan muy bien las 4 operaciones aritméticas, para que entonces poco a poco ellos puedan ir solos a aprender a la cara, que es lo que le dice el papá o la mamá. Eso tampoco es. Sin embargo, sí lo que hace es que limita, precariza el trabajo intercultural que se supone debería ocurrir en la escuela. Otro de los aspectos, y son 3 centrales, este es el último, es que el reconocimiento mediante la folclorización de rasgos culturales, que también no es nuevo, pero tiene sus ciertas características en las zonas urbanas. ¿Qué es lo que ocurre? Villancicos, canciones infantiles, el himno nacional cantado en zapoteco, teatro, todo lo que da los distintos espacios culturales en donde eso ocurre. Y cuando digo eso parece que soy muy sarcástico, pero lo que realmente me preocupa, y como lo escribo ahí para que no se malentienda, es que hay ciertas potencialidades que no pueden ser aprovechadas. Glosarios, la traducción del libro nacional, lo que ustedes me digan, no son aprovechadas para generar un proceso realmente de reconocimiento que estaría más cercano a esta interculturalidad crítica de la que nos habla Bosch. Sería un poco más cercano. Y no obstante, no puede ocurrir en razón de estas condiciones estructurales que obligan al profe, a la profa a actuar y a trabajar y a hacer énfasis en ciertos aspectos más de orden regulatorio, en razón de generar una convivencia y un respeto multicultural, en razón de los cometidos interculturales que se proponen en el departamento, en el propio paradigma intercultural, por así decirlo. Dicen algunos profes, les traigo aquí algunos testimonios. Fíjense cómo aquí yo empiezo a detectar esta ambivalencia entre sumisión y resistencia o empoderamiento. Dice, yo solamente me percibo como un maestro, es decir, me quito el estigma de que soy profe bilingüe indígena. Algunos en la escuela me dicen el maestro de lengua indígena, pero son las percepciones, dice este profe, ¿no? El profe de inglés también es un profe bilingüe, pero es el profe de inglés. Soy el profe bilingüe. ¿Encasillado? O sea, se nota y el profe lo percibe. Y a partir de eso no se queda quieto este profe. No se queda quieto y él entonces empieza a hacer ciertos trabajos a partir de la conciencia que él gana de cómo es percibido. Y es entonces en donde, a partir de casos individuales, yo puedo ir identificando cómo se rompe este círculo de hetero y autoproducción para llegar hacia otros niveles de trabajo. A partir de un esfuerzo individual todavía, estoy apuntando panas al cuello. Antes yo veía más la discriminación, dice una compañera, porque yo entré como trabajadora del hogar, a eso llegué allá a Monterrey. Yo tenía ese concepto, las gatas, las criadas, si la señalaban, ya sabía que se la iban a señalar. Y no obstante, dice, cuando entré a estudiar, todo eso acabó. El desmarcaje individual de ese encasillado, nuevamente. No es que haya desaparecido, sino que realmente su manera de adaptación y de inclusión a la sociedad ahora es un reflejo de lo que ocurre con el conjunto de las personas nativas de ahí. Cualquier otro mestizo.
Entonces yo me acerco a esa normalidad, me acerco a través de mi esfuerzo o de una oportunidad que encuentro, y en ese momento yo siento que me desmarco de ese riesgo de ser discriminado. ¿Por qué? Porque estoy estudiando. Es otro caso interesante. Yo me veo como un maestro de interculturalidad. Es uno más. Nosotros en el departamento no damos clase de lengua indígena, lo que tiene una percepción un poco más cercana a lo que debería pasar. Tendríamos que dar clases como el maestro de inglés, no se puede, ¿no? No tenemos ni siquiera el tiempo que tiene el maestro de inglés para poder dar clases de lengua indígena. Entonces tenemos que intentar alguna otra cosa, no obstante, eso no es posible. Pero otra vez, son estas percepciones las que logran a veces sacar al profesor de su praxis pedagógica, más que el cometido, más que los conocimientos, los que logran sacarlo de ese círculo y de hacerlo intentar cosas diferentes. Dentro de ese régimen de recursos materiales que sigue siendo reducido, pero apelando a su creatividad como una forma de resistir. ¿Sí? Yo primero con los maestros muestro mi plan de trabajo. Dado de que hubiera rezago educativo porque pertenecen a una cultura indígena, es nuestro trabajo buscar la manera de apoyarlo en las calificaciones. Ahí tenemos otro caso en el cual un profe dice, bueno, tengo que hacer ese trabajo. Yo voy a llegar con el mejor plan del mundo, pero hay niños reprobados, son indígenas que faltan derechos. Y entonces, pues hay que hacerlo como una manera de ayudar al plantel. ¿Eso es malo per se? No, no lo es. Recuerden que no estoy cayendo en esa dicotomía de que está bien o que está mal, sino tratando de complejizar la situación y ver por qué ciertas conductas, decisiones de los profes, de las profas, a propósito de su trabajo. Es decir, no caer en la crítica fácil de la docente, nada más porque no hace o sí hace sus cosas. Y eso, bueno, como antropólogo yo lo tengo que hacer. Pero no es algo exclusivo de la antropología, por supuesto. Cada disciplina podría instrumentar una labor desde un paradigma, desde una propuesta como la que hace Isabel Lori, parecida. Yo les traigo esta porque es la que he estado trabajando, me parece útil. Lo que nosotros hacemos es dar clases de interculturalidad para fomentar los valores, funcionalización de la interculturalidad, nuevamente. Y no lo digo, insisto, así como el gran juez señalador, sino como algo que está ocurriendo. Es el proceso que es posible. Es un proceso que de repente está más cercano al sentido común, hegemónico, otra vez parafraseando a Gramsci, que de la propia tarea intercultural que se propone el departamento. Ese es el asunto, funciona más a partir de este sentido común, sobre el respeto, sobre lo que tiene que ocurrir en una aula diversa. Les explico a los maestros y les digo que no se preocupen, que no les voy a entorpecer su clase. Los alumnos que llegan a una escuela donde ya se sensibilizó, que hay un profe bilingüe, esto es un aspecto positivo que se aprovecha. Y entonces los niños que son bilingües, hablantes activos o hablantes pasivos, como que ya se sienten en más confianza de decir, sí, en mi casa se habla ñañú, sí, en mi casa se habla teño. Ese es un aspecto positivo que de repente no es muy aprovechado, pero que el profe sí busca cómo capitalizar para evitar reducir su trabajo a lo que el tiempo y los materiales le condicionan. Y bueno, aquí traigo también unos últimos. Tristemente, los directores no tienen bien definido qué vamos. Pues creen que venimos a trabajar con niños indígenas, pero realmente trabajamos con todos los niños. Y alguien más dice, yo nunca me imaginé que iba a estar trabajando en departamento. Siento que me completa mucho. A veces no queriendo dejas la lengua. Aquí en Monterrey yo la practicaba con mis hermanas, pero ya no están mis hermanas. ¿Cómo voy a practicar mi lengua? Ah, bueno, pues en el departamento yo siento que se refuerza mi identidad. Otro caso que también estoy por analizando por mi cuenta. En suma, esta precarización del trabajo del profesorado bilingüe, que insisto, aún lo estoy revisando, fluctúa entre este hetero y autogobierno del país concordiana, pero también en razón de la resistencia. Yo hago mucho hincapié en que se trata de una situación ambivalente y no dicotómica, de o estás aquí o estás allá.
el ir y venir de la praxis pedagógica, tú puedes estar asentado en algunos de esos lugares tomando decisiones a partir de cualquiera de estas situaciones, o rompiendo, resistiendo, pero también un poco negociando contigo mismo para hacer el trabajo que se te está exigiendo aquí en los hechos. Es decir, estamos ante una dinámica ambivalente, no paradójica. Esa es base de la propuesta de Isabel Loro. Adaptación a la situación de cada plantel en función de las necesidades del mismo, alternativas muy limitadas para intervenir en situación de la diversidad de cada plantel, pero el aprovechamiento circunstancial por el interés o urgencia en algún plantel o planteles es lo que puede desatar esta resistencia, esta creatividad, esta oportunidad de hacer las cosas de manera distinta, más cercana a lo que es el cometido trascendente de la interculturalidad propuesta. Las prioridades del plantel no se relacionan con la educación intercultural, sino con una atención remedial, pues es otro punto que genera hetero y autogobierno. Actividades sobre la diversidad acotadas a contenidos curriculares y calendario cívico, un abordaje no situado, y no obstante, esas oportunidades de trabajo, ¿no?, en fechas conmemorativas y demás, dan la oportunidad de mostrar la potencialidad del trabajo que podría alcanzar el Departamento de Educación Indígena en cada plantel, y en algunos planteles esto se logra medianamente. Una orientación coyuntural en caso de evidencia de discriminación o de bullying, una situación tan compleja, tan preocupante, no obstante, se puede aprovechar como coyuntura para traer a colación otro tipo de situaciones y de propuestas. Vamos a ver. ¿Cómo se precariza la educación interna? Son mis primeras letras. Difundir y adaptar, o sea, incorporar rasgos culturales a la educación escolarizada. Se acota a la divulgación de las diferencias culturales. La creatividad posible depende en gran medida del esfuerzo individual, ¿no?, de esta precarización de sí mismo en términos de autogobierno, como situación ambivalente. Se trata de una precondición ideológica de la precarización como técnica de fundamentalidad, hacer que trabajemos de manera individual y que los logros sean realmente individuales principalmente, y que incluso nos convirtamos en modelo de lo que debe ser o de lo que no debe ser. Bien, sigamos. Pero conducción, esos son los modelos de lo que no puedes hacer. Como lo sé. Como si todo se redujera, sabemos, a una cuestión de decisión individual. Pero esa es la idea en la que estamos regularmente trabajando. ¿Cómo se precariza la educación intercultural? Otro punto ahí, relaciones de poder que pasan por el discernimiento personal y o la responsabilidad individual. Esto que lo identifica como el autogobierno neoliberal. Volvemos a lo mismo, no es el esfuerzo, la persona, la que puede hacer la diferencia. Y ahí sí ya, si quieren, podemos pensar en docentes o en cualquier otra persona. ¿Cómo se precariza la educación intercultural? Un tercer punto, una gubernamentalidad cimentada en una disciplina y control interiorizado. Esto es lo que tienes, esto es lo que tienes que hacer, sujétate. Parte del entero y autoconducción, que transforman al docente en un agente activo y no solo en alguien a quien dominar. Es decir, ahí tienes opciones. Y entonces la idea que recorre nuestra cabeza, habrán visto los testimonios, es que somos libres y autónomos, porque se nos están dando opciones. Están las opciones, no digas que no las hay. Entonces, pues yo voy por esto. Eso es autoconducción, no en términos absolutos, pero es con lo que podemos estar lidiando casi siempre antes de pensar en una idea colectiva. En esta autopercepción de que existe una libertad de cátedra, existe una cierta autonomía, pero realmente lo que estamos viendo es que está muy acotada. Trabajo. Digamos que ese es un principio del que podríamos partir, para ver de ahí qué otro tipo de acciones, de liberaciones tienen los profes como colectivo que rompen con ese círculo. Y bueno, una atenta invitación a reflexionar entonces, ¿no? Una acción educativa que palia la incertidumbre, valorizando formas de control y evaluación, dan certeza a lo que estoy haciendo, voy a ser evaluado, no hay problemas,
y que condicionan la libertad de cátedra, las relaciones entre planteles y las relaciones con la comunidad. Pensar desde la precariedad es propuesta para trascender la visión discriminatoria, inclusión-exclusión, que es dicotómica, y acercarse a la ambivalencia del riesgo y la oportunidad, en términos no economicistas, no nada más laborales, en términos creativos que van más allá de la oportunidad de conseguir un buen empleo, de tener cierto margen de ganancia económica como para estar tranquilo, no economicistas. Eso no implica dejar a un lado el asunto de la inclusión y de la exclusión, no. Implica complejizar, para no caer en términos de aquí ya hay inclusión y aquí no hay inclusión. Realmente no nos ayuda mucho, nos deja nuestra reflexión pues como muy chiquita. Regularmente lo que encontramos son procesos mucho más complejos. Entonces, pues hay una ardua tarea docente en términos generales. Hay que buscar en los estudios particulares cómo eso se materializa. La búsqueda de fisuras en los mecanismos de regulación para probar su creatividad, su capacidad de resistencia. Y eso en cada proyecto se materializa de manera particular y eso es lo que le da más sentido a la propuesta de Lore. Casi siempre lo que hace es una descripción en términos generales donde se pueden ubicar muchas coincidencias. No importa en qué ciudad estés, no importa en qué país estés, puedes encontrar coincidencias. Pero es en la particularidad de cada caso, en esta situación, es la particularidad de cada sistema educativo, subsistema educativo, plantel. Puedes generar un conocimiento distinto o complementario al que ya tienes a propósito de que somos precarios. Y ya. Gracias. Cambio rápido de tips para resolución por redes sociales. Bueno, pues te agradezco mucho, doctor Alejandro, el hecho de que hayas compartido con nosotros estas reflexiones iniciales, como tú comentas. Bueno, para los colegas que nos siguen en redes sociales, que están presentes, ustedes pudieron presenciar que esta presentación que hizo el doctor Alejandro, pues básicamente estuvo enfocada en alentar al pensamiento teórico, o su cuadro epistémico, ontológico, el día también. Nos invita desde su presentación a revisitar material empírico. Esto yo creo que es además una suerte de sugerencia para quienes hacen maestrías o doctorados y en algún otro momento con otro modelo espiritual pueda uno entrar a ver cosas que tal vez hemos invisibilizado en algún momento. Posterior a eso, lo que el doctor Alejandro también nos presenta es un planteamiento, una construcción de categorías, que hay un intermedio, son categorías en las cuales uno podría empezar a empezar ese sentido. También nos mostró algunos ejemplos de cómo se realizan esas categorías. Él está en la selección, en el proceso de construcción, en procesos específicos, ¿no? Escuela, un espacio por León, entre otros casos, ¿no? Y al final, pues dejan unos planteamientos de cierre para la reflexión colectiva, y es aquí donde me interesa un poco abrir espacio para que podamos pensar, para que podamos preguntar,
Veo que pueden haber dificultades metodológicas, técnicas, y seguramente eso también puede ayudar a resolver, por ejemplo, próximamente en el sector, cómo entrar a la construcción de categorías intermedias. A veces eso nos enseña a aplicar la teoría, eso categorías para ser referente. Entonces, bueno, pues está abierto el micrófono, en caso de redes sociales, por ya no sé si aquí alguien quiera plantear alguna pregunta. En lo que eso ocurre, nada más una provocación, doctor. Obviamente esta idea de precarización, precariedad, está más presentado desde una lógica de negatividad, desde donde la estás construyendo o desde donde la estás emplazando. Yo te quería preguntar si no has pensado, reflexionar cómo esta noción de precariedad o precario tiene también una lógica de posibilidad que pueda ayudar a pensar esta idea de mentalidad de la microfísica, ¿no? De las escuelas, por ejemplo. Igual, es para arrancar reflexión. No sé si alguien en la sala quiere hacer, nos ayuda. Muchas gracias. Bueno, justo, ¿no? Como partiendo de esta elaboración de categorías intermedias, a mí me llamó la atención, bueno, varios, ¿no? Varios de los términos que acabo de enunciar, pero en particular uno que tiene que ver con la resistencia al sistema de inseguridad. Eso me queda claro que está relacionado con una resistencia individual, que idealmente debería ser colectiva y que, bueno, tiene una característica de creatividad, algunos de manera ideal, ¿no? Pero esta capacidad de resistencia, y entiendo que es una categoría intermedia, ¿no? Y que se está trabajando, pero sí, bueno, a mí me queda un poco ambigua. O siento que a partir de los testimonios que vi en la presentación, pues tendría o sea, quisiera yo ver más allá, ¿no? Porque, no sé, yo entiendo resistencia como soportar, como afrontar o como combatir. Entonces creo que sí tiene, no sé, diferentes niveles, y a partir, insisto, de los testimonios parecería que la resistencia se puede dar desde diferentes maneras. Solo si podría abundar un poquito sobre eso. Digo, si no empiezo. Empiecen. Sí, gracias por las preguntas. Más que negatividad, sí, de repente eso se entiende, y en parte por el que está hablando. Más que negatividad, es incertidumbre. No es algo negativo. La precariedad o la visión precaria se refiere a la incertidumbre de vida. Y dentro de esa incertidumbre de vida es que vimos la ambivalencia de riesgos y oportunidades. Obviamente que el énfasis que yo hice aquí en mi exposición va más en el asunto del círculo vicioso hetero y autogobierno, que se puede tomar como pues es decir, el sometimiento. Pero ¿por qué decidí hacer ese énfasis? Porque son los casos que conocemos y que vemos de esa manera unilateral, solamente lo que decía yo, inclusión, exclusión, sometimiento, no hay manera de. Entonces, por eso suena muy negativo. Perfecto. Fue a propósito, pero quizá quedó bien exagerado a la hora de performance. Pero más bien hay que pensar en la incertidumbre, en la que se vive como esta posibilidad también de acción y de romper con ese hetero y autogobierno a partir de esas fisuras que bien sabemos de que el sistema no hay sistemas perfectos. El educativo mucho menos. Entonces ahí hay oportunidad y lo sabemos. O sea, yo no estoy diciendo de que van a aparecer las oportunidades, lo que estoy diciendo es que conceptualmente quizá no las hemos visto. Quizá no hemos llegado, ¿no?, con un objeto de estudio, un proceso para poderlo ver de esa manera. Y entonces lo que estamos haciendo es perdiendo la oportunidad de complejizarlo, pensando un poco más en la evidencia que más salta a nuestra vista, que son las exclusiones, las formas de inclusión,
la discriminación, que evidentemente están ahí, y entonces nos vamos con eso. Y entonces lo otro queda, pero no, propiamente no sería una negativa, sino más bien la contingencia en la cual ocurre el acto pedagógico, la contingencia en la cual trabaja cada plantel educativo en el día a día. Hay cosas que va a ser capaz de resolver y otras no, sean administrativas, sean curriculares, sean en relación con el barrio, con donde por ahí es el sentido, espero haberlo aclarado. Respecto a las categorías intermedias, sí, que como decía yo, es un proceso. O sea, lo que tú dices, pues yo me lo estoy preguntando, pero me lo ahorro. Si no, ahí me despiertas, ¿no? Me quedo aquí 2 horas hablando, lo cual no sería positivo para nadie. Hay una resistencia individual, y sí es eso que tú dices. Algo que ya podríamos tallerear después, si quieres, lo ofrezco, es que Lori no hace mucho caso, por ejemplo, de conceptos como la agencia. Prefiere la resiliencia tampoco. Por eso ella habla más de la resistencia. Y por eso se puede tornar, si lo pensamos, no, si no lo conceptualizamos, si no buscamos una acepción distinta de resistencia, en efecto parece que siempre estamos así, ¿no? Yo aquí sigo aguantando, pero no es esa idea pasiva, sino es esta idea adaptativa de adaptarse a la circunstancia mediante la manera en cómo la repelemos. ¿Y cómo la repelemos? La creatividad, la colectivización de ideas individuales. Y ahí es en donde cobra este sentido particular la resistencia. Y le quitamos un poco ese asunto de los estados ahí, ¿no? A la pared todo el tiempo, que en ese caso sería autoproducción, pero producción. Y no es que sea un asunto de estar alejados, como decía yo, es una ambivalencia. O sea, el acercarse, el aproximarse analíticamente a la situación implica identificar estos momentos de heteroconducción y de autoconducción y también identificar estos momentos de autoconstitución que le llama Lori, mediante el cual se rompe ese círculo vicioso. Pero una vez que ponemos foco en eso, podríamos encontrarlo, incluso en material empírico que ya tenemos. Yo estoy haciendo, y como bien decía, no necesariamente el material empírico original, eso es una forma de precarización académica. Ya terminamos un proyecto y vamos al otro, y ahí vamos al otro, y ahí vamos al otro. Y entonces nunca terminamos de meterle bien el diente a nuestro material empírico que está ahí y que se quedó porque había que sacar el libro, el paper, porque les di, ¿no? Hablando de precarización, no es lo que les dije yo, es que todos tenemos que reconocernos también en eso. Entonces, por ahí el asunto. Gracias. Hay 3 preguntas más. Voy a ahora, en este momento, iniciar el caso de Sofía, ahorita hacerlo aquí. Doctor Juan Carlos, es interesante la experiencia de las poblaciones indígenas en los contextos urbanos, reflexiones sobre la precariedad para los que trabajamos en los márgenes, viviendas, en ras del suelo. Muchas por dar cuenta del sentir y de la importancia de no romantizar y ver a las comunidades y personas en contextos indígenas como que son personas como todos nosotros, retos con desafíos y con expectativas de vida diversas. Relevante en la entidad poder visibilizar a estas poblaciones que resisten contextos urbanos y suburbanos de nuestras circunstancias. Voy a igual a ceder a su micrófono, 2 intervenciones. Doctor, esta conferencia me gustó muchísimo personalmente y creo que me quedó a mí como anillo al dedo debido a que acabo de terminar la licenciatura apenas a diciembre y voy a dar este salto al ámbito, eh, eh, totalmente al ámbito laboral. Y como está en el ámbito laboral, me interesa mucho temas de derechos laborales. Luego me tomo mucho con noticias en torno a que siempre estos conceptos entre la retribución entre tu trabajo y la vida social están súper separados en torno a México, donde México es un país en que el más trabaja y el que menos se le
se le remunera ya sea monetariamente o socialmente. Entonces, frente a estas inquietudes, me gustó muchísimo cómo desarrolló el concepto de el caso de éxito, o donde yo también coloquialmente yo lo conocía como el echileganismo. El echileganismo donde se utiliza regularmente para invisibilizar la precariedad de cada persona, en donde esto fomenta más el individualismo y niega esta precariedad de cada persona, porque al momento de que se presenta un caso de éxito, este caso de éxito se intenta mostrar como algo totalmente normalizado o normalizado, donde es algo que todos tenemos que esperar y todos deberíamos de poder, cuando no, nuestra precariedad individual es totalmente diferente, y aquí se hace como que esta cultura de éxito y rendimiento. Aunque yo no he tenido la oportunidad de leer a Lori, pero sí he leído a Surhan, un filósofo coreano que también está muy influenciado por Foucault, y este filósofo también desarrolla este concepto de la sociedad de rendimiento, que es muy parecido a los términos que utiliza Lori, que son la de el autosustentamiento. Y ah, además, lo que quería mencionar también es que al final me voy más tranquilo, porque estos Lori se inspiran muchísimo en Foucault, y Foucault desarrolla la sociedad disciplinaria y el poder, que es algo que está ahí. Es un ente que te está observando, y muchas veces nosotros somos nuestro propio carcelario, y somos nosotros que estamos aplicando ese poder. Sin embargo, usted mencionaba que Lori lo lleva más allá y nos invita a pensar en la creatividad, en la colectividad, en las redes de colaboración y en la resistencia, más que nada. Y eso es, como usted mencionó, que esta como negatividad, el aumento de la negatividad también te da la respuesta del actual. Y me recordó muchísimo al pensamiento anarquista punk de los años 80, que utiliza muchísimo el estandarte de no futuro. Es como un tipo de mandatar el pensamiento, pero al momento lo utiliza este no futuro, que se puede ver como algo súper negativo, de que pues ya no hay salida, ya no hay nada que hacer. Este más que nada es como una invitación a la acción, al hacer. Sin embargo, es como si ya no hay futuro, entonces tenemos que actuar ahora, en este momento. Y es algo que vino muchísimo a la mente cuando habló de Lori, que nos invita a esto, a la acción, a la resistencia en torno a sí, con este tipo de control o poder que podemos encontrar en el sistema educativo. No lo menciono, que no tanto en el sistema educativo, sino también en todos nuestros ámbitos de vida, que tenemos que mostrar nuestra resistencia para poder separarlo y que no impacte en nuestro ámbito laboral, como la docencia, que está muy precarizada. Sí, gracias por el comentario. Es sumamente oportuno y adecuado, ¿no? El asunto de la falta de reconocimiento de la precariedad, visto desde Lori, es lo que hace que reproduzcamos esquemas de solidaridad. Eso es histórico. Esquemas también de cosificación y burocratización, ¿no? Entonces, tengo un programa para campesinos, un programa para indígenas, un subprograma para mujeres indígenas, otro programa para mamás solteras. Y tenemos el SNI, ¿no? En distintos niveles. Entonces, todo más bien se burocratiza. Y nosotros atendemos esa burocratización y lo convertimos en algo que está naturalizado, decía yo, parafraseando a Gramsci, en un sentido común de cómo funcionan las cosas. Sentido común hegemónico, no es que haya uno solo, pero hay uno que es hegemónico y que nos remite a ciertas conductas y a ciertas formas en las cuales podemos proceder socialmente y que van a ser aprobadas. Sirve hasta para la caridad, solidaridad, etc.
Gracias. Bueno, muchas gracias por la plática. Pues como dicen, no más que preguntas. Yo no conozco el trabajo de Lori, pero me quedé pensando en un video, no sé si lo vieron, cuando fue lo de los refugiados de Siria, que sacó Sigmund Bauman, no sé si era póstumo, de Carite, ¿no? Entonces yo siempre que utilizo ese video en mis clases, hablo como de esa esfera, yo no lo digo, de calidad, precisamente pienso en ese video que refleja las realidades y giros de unas de familias que estuvieron viviendo con educación, pasan un estado de una condición esperada por ser afectados. Y lo que como yo no conozco el trabajo de Lori, mi pregunta era si habías trabajado cuestiones desde la filosofía ética, ya ves todo lo que trabaja esta Hannah Arendt, porque veo algunos paralelos en algunas cosas que cuentas que se me hacen muy interesantes. No conozco a la autora, y esa inquietud también felicitar, porque una de las cosas que a mí me preocupó cuando empecé este trabajo es que yo veía la educación intercultural y se me llegó a decir que hiciera sus comentarios como una forma de segregación. Entonces, que el estudiante había sido asimilado en el español, culturalmente, seguíamos abordando desde esa condición, nos íbamos a ver qué sucedía en las escuelas. Yo pausé muchos años el estudio de la escuelas como las que trabajo ahora, para ver qué sucedía y cómo se enseñaba la interculturalidad en el libro de quinto grado, que es precisamente una unidad donde tiene que decir un poema en el libro. Entonces, el mexicano, y porque también en contraste con los estudiantes internacionales que van de México y dicen, todo el mundo me pregunta cuántas lenguas hablo, no sé. Entonces, le hemos fallado también a las poblaciones con nuestra educación, ¿no? Y entonces yo sí, cuando llegó el proyecto de la NEP, dije, a ver, esta interculturalidad crítica, a ver si es cierto, ¿no? Entonces estoy esperando a ver qué pasa. Digo, sí, yo fui, hice observación, dando esos datos empíricos. Por la misma pregunta de que fue lo dejé, pero sí fui restando observaciones para ver qué sucedía en las aulas mestizas, monolingües, la interculturalidad existente, lo que yo observé. Entonces sí sigue siendo una preocupación y lo vi así en plática como ver en esa esfera, emulando el trabajo, el video de Steve Bauman que él utilizó las clases para precisamente no verlo desde lo bueno y lo malo, pero verlo desde que va girando. No sé. Sí, gracias. No, sí, ese estilo de videos, por ejemplo, a mí lo que me remite es camerunés, Aquiles Mbembe, también la breva de Foucault, pero él también, como Lori, lo lleva más allá. Está hablando de necropolítica. La necropolítica es brutal. Aquiles Mbembe dice, bueno, la necropolítica consiste en decidir quiénes deben vivir y quiénes pueden morir. Entonces, Israel-Palestina, les dice algo, ¿no? Eso es un caso de necropolítica, no de este año. Y este tipo de videos de refugiados, las políticas que se crean beneficio para atender a los refugiados es lo que dice México, que es un paso más allá de la biopolítica. En el caso de Hannah Arendt, yo la he leído a través de comentarios y propuestas de la propia Lori. Es que me ha acercado a algunos de sus artículos. Primero conozco a Lori, pero sí, por ahí hay bastantes coincidencias en algunos de sus artículos previo al gran libro que se publicó en 2016, que está disponible. Estado de inseguridad, ustedes lo vean, está en esta editorial Traficantes de Sueños y se puede bajar en PDF. Y hay por ahí algunos otros artículos, algunos en español, otros en inglés,
pero que dan cuenta de cómo Loni fue construyendo a partir de su propio trabajo y a partir de un análisis crítico que hace de Judith Butler, que fue alguien que en 2005 empezó a hablar de las vidas precarias, de los marcos de guerra, todos estos libros que empezaron a tratar los temas de la precariedad, ser precario, que lo toma después Isabel Lori, que si no mal recuerdo, fue alumno. No sé si alguien más tenga alguna. Hola, soy estudiante de la maestría y mi pregunta es, ¿cómo es esta precarización que usted plantea en el marco de esta revalorización del profesorado en el marco de la NEP? Porque siento que hablan mucho como de, vamos a poder dar a los profesores, ya pasó la reforma de 2013, y como que ahora plantean un nuevo panorama, pero realmente no se ve muy claro. Y esta precarización no solamente afecta a los docentes que están en ámbitos interculturales, sino también en otros niveles educativos. Por ejemplo, quienes trabajan en educación inicial, o sea, no son nombradas profesoras como tal, pero ahí están y de alguna manera brindan un andamiaje y continúa ese trabajo. O sea, son cuestiones que no son ni siquiera valoradas por uno mismo, porque el docente no se asume quizá como un sujeto político, y el que se asuma como sujeto político también tiene que ver desde dónde se está iniciando. Por ejemplo, en el centro del país no sé, es mucho más común escuchar sobre movilizaciones que en esta parte del noroeste, norte del país. O sea, sí hay, pero no son tan visibilizadas y quizá eso también coadyuve a la precarización. Sí, son formas. Yo quisiera aquí aprovechar para decir, recordar que la precarización pues es este fenómeno ambivalente, no negativo necesariamente, pero que sí puede tener un punto de partida negativo en términos de lo que se está viviendo y de lo que es posible hacer. Voy a hablar a nivel de inferencia, suposición, porque es un tema que he trabajado empíricamente, pero yo me preguntaría de entrada para explorar acerca de la revaloración del profesorado en la nueva escuela mexicana. Primero, ¿a qué se refiere con remuneración? ¿Se refieren únicamente a aumento de salario? ¿Se refiere a más? Es decir, esto no es un asunto también del mal gobierno que nos hace y nosotros nos dejamos, nosotros abrimos esa pasividad, ¿no? Sino también nosotros cómo reproducimos nuestra incertidumbre en el día a día, y puede ser que en este momento de nuestra vida docente queremos muchas cosas, pero cuando dicen, si nos dijeran hay 40% de aumento salarial, y despejamos las plazas. No es todo lo que buscábamos, no es todo lo que queríamos. Pero en nuestra casa vamos a sentir que hay un poco menos de incertidumbre y más de anchura. Entonces, eso en términos laborales. Que irnos también a otros términos, ¿no? En cuanto ya el asunto donde está la carnita, de lo educativo, la propuesta, las modificaciones que nos pueden parecer buenas, aceptables, pueden ser dignas de explorarse. Y no obstante, eso nos lleva a pensar también en las condiciones materiales. Si estas condiciones materiales van a ser las mismas, ¿cómo se está planteando reutilizarlas? Se está planteando que lo nuevo se tiene que hacer con lo que siempre ha habido, sin prejuiciarme de que va a ser malo. Simplemente son preguntas que yo me haría. Y una de esas preguntas da para una tesis. Una de esas preguntas. Y entramos. Claro. No felicitarte por cómo la propuesta, creo que ha estado
unos puntos muy importantes es cómo romantizamos nuestra práctica. Creo que la práctica docente es una de las que más romantizamos. No, no, no hay más que irse al WhatsApp de todo el mundo y el maestro, ¿no? Y vamos a ver toda una serie de plegarias ahí al docente, a ese ser que da más sin ver por sí mismo, da horas extras, ¿no? Que no es otra cosa que romantizar la explotación. Entonces, hablar de precariedad es esto, es cómo es que somos conscientes también de manera colectiva de que somos sujetos, decía la compañera, somos sujetos que no politizamos nuestra acción cotidiana, no nos vemos como trabajadores, ¿no? Nos vemos como otra cosa más allá, en un nivel más alto, ¿no? Y por eso justificamos que le metamos 12, 14, 16 horas de trabajo, ¿no? No lo vemos como explotación, lo vemos como búsqueda de un incentivo, ¿no? Como búsqueda de un reconocimiento y éxito. Lo comentas, y no solo en los profesores de opciones de lengua intercultural, sino nosotros mismos, profesores como investigadores, ¿no? Tú lo comentaste muy bien. Entonces, yo quisiera agradecer que hayas puesto en esa mesa un tema que creo que el hecho de que lo pongas ahí dice ya mucho de una necesidad que está como del ambiente. Tú lo decías, se huele a Gramsci, sí, se huele a Gramsci, se huele a Marx, se huele a una crítica que tenemos que hacer hacia nosotros mismos, ¿no? hacia nuestro colectivo, como profesores, ¿no? Como trabajadores, ¿no? Y creo que para mucho, ¿no? Gracias. Sí, sí, eso a mí me parece muy bien lo que dices, digamos que es muy relevante en términos de que dejamos de hacernos las víctimas. O sea, también nosotros colaboramos ese aspecto. Y una de las formas en las que colaboramos es reproduciendo esta, como bien dices, romantización de la actividad docente. Aunque estoy en Monterrey, yo soy del centro de Cruz, pues no voy a hablar así. Entonces, me acuerdo que trabajando en la Universidad Intercultural Mexicana, pues al principio el asunto era materialmente precario, sin referirme a Loreto, materialmente era precario. Y pues trabajamos ahí con muy pocas cosas, no había instalaciones, como cualquier proceso y nuevo proyecto que se respete tiene que empezar así. Eso parece que es algo así como, hey, tiene que empezar precario, después después nos dan esto y está normalizado. Entonces yo me acuerdo que una vez en una reunión que tuvimos general de todos los que trabajábamos en sedes interculturales, a veces nos visitaban algunos funcionarios de la universidad. Y en una de esas tantas visitas llegó alguien a felicitarnos porque en las condiciones en las que trabajábamos, logrando lo que lográbamos, era digno irse. O sea, siéntanse orgullosos de trabajar ahí como trabajan. Eso te genera una pauta. Foucault diría autogobierno. Es verdad. Soy muy bueno. Soy muy buena. Miren todo lo que hago. Pedir algo más, pues sí, algún día llegará, pero yo puedo. Sí, esa frase, ¿no? Que podemos llamar precarizar, romantizar, llamar de estas maneras, pero ¿cuántos discursos no escuchamos en las que enhorabuena, profe? El ejemplo que pones. Enhorabuena, profe, ¿qué haríamos? Sacrificio, ¿no? ¿Qué haríamos? Estar pataleando Foucault, ¿no? De la risa, ¿no? De la risa y en su... Pues sí, es la verdad. Ahora, eso no nos debe generar necesariamente, no creo que sea buena idea solamente la víscera, sino esta reflexión de realmente qué es lo que estamos reproduciendo. Una vez que tomamos conciencia de ello, no es que nos volvamos super profe. Pero tomando esa conciencia, podemos generar otro tipo de microprocesos. Podemos generar
y que entonces eso nos pueda dar la pauta para generar otro tipo de docencia en nuestro plantel, empezando por nuestro plantel, otro tipo de cuidados bien colectivos entre nosotros, no solamente el asunto académico, sino los cuidados que tenemos entre nosotros, mala leche, un poco más de solidaridad bien pensada, de limosna de tipo, ¿no? Y otro nivel de comprensión que nos puede llevar a algo más allá del propio propósito académico. Ya que super. ¿Alguien más que quiera plantear alguna pregunta, alguna cuestión? Si no, voy a ir cerrando. Una última provocación, doctor. Si has pensado en que la precariedad en sí tiene algún paralelismo con las tecnologías del yo, eso es una, y digamos, alcance también a esa reflexión. Quiero traer a colación otro conceptualista, porque si este yo al que tú te refieres tiene algo que ver o lo has acercado a pensar esta idea del ser, en términos de la identificación, podría, pues, bueno, no sé si te refieres. Lo último que dijiste en términos de qué. IPSE, una categoría de IPSE que se refiere al yo, en Paul Ricoeur, si esta precariedad en sí podría tener algún paralelismo con la tecnología del yo, la precariedad en sí. Esto último te lo debo porque no estoy documentado al respecto. Yo quiero documentar. Pero la primera parte de tu pregunta sobre las tecnologías del yo que maneja Foucault, en efecto, Lori lleva más allá. Las tecnologías del yo, ella habla de la precarización de sí. Yo al principio decía, pero lo pasé muy rápido, decía yo, es una forma nueva de autogobierno, precarización de sí. ¿Cómo rebasa Foucault? Porque Lori dice hay oportunidad de romper ese círculo vicioso y no siempre estar siendo heteroconducido, sino hay una oportunidad de lo que ella llama autoconstitución. Decir, bueno, sí estoy en esa condición, lo reconozco, sí sabemos que estamos reproduciendo, sabemos que no podemos salirnos de ello, pero también tenemos formas de una resistencia positiva, de salir de ello. Entonces, sí, en efecto, la precarización de sí, digamos que es algo así como una especie de nieta de estas tecnologías, ¿no? De las que nos hablábamos, la dimensión básica. Muy bien, hay un comentario de Enrique Medrano. Dice, se aborda y se desarrolla la idea del término de precariedad con una reflexión del entorno docente, dando pauta al análisis de nuestra labor. Y como lo mencionaban en los comentarios, una acción ahora, que de manera conjunta podamos vivenciarlo con mejoras, entendiendo a esto que si mejoramos nosotros, mejora todo lo que nos contexto. Gracias. Bueno, pues, doctor, ¿quieres cerrar con algún par de reflexiones, ideas? ¿Cuál quiere decir? No, yo solo quiero decir que te tomamos la palabra para los talleres. Es comprometido. No, bueno, una presentación muy interesante y muy provocadora. Y hablas mucho de profes y profas, pero me gustaría si pudieras profundizar un poco acerca de las implicaciones metodológicas para los que pretendemos hacer investigación desde esta mirada crítica. Es decir, esta visión de Lori en función de aquellos que intentamos hacer investigación, además de docencia, si lo entendí bien. ¿Qué cualitativa? Además, no, pues es que aquí, por ahí, si alguien está pensando hacer el doctorado, que están saliendo varios temas, están saliendo varios segmentos de estudio. Es decir, de repente por ahí escuchamos de manera más retórica y de otras maneras más reales la oportunidad de hacer una investigación sobre nuestra propia labor. Creo que ahí entra. Sé qué tipo de mecanismos y de dispositivos son los que hacen que nosotros dediquemos más tiempo a una cosa y a otra. Qué tipo de responsabilidades acotan, orientan, dirigen nuestra investigación a propósito de nuestra docencia, pero también a propósito de otras cuestiones que tienen que ver con nuestro tiempo. Entonces, yo creo que por ahí podría ir un enfoque
O sea, digamos que ahí las protocategorías están cantadas, ¿no? Tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con lo metodológico, como están diciendo, pero no en el afán, obviamente, de ver si estás metodológicamente bien o mal, ¿no? Sino cómo esa metodología surge de ciertos riesgos y oportunidades que tú tienes para poder trabajar con ello y cómo tu reflexión al final te puede hacer pensar, bueno, era ese por método, era ese el objeto de estudio real que yo buscaba para la trascendencia de investigación, sí o no. Si resulta que no, te sigues preguntarse por qué. Porque uno no puede caer otra vez en este asunto de lo individual de decir fue mi error, nada más. Ay, María, sí, Y entonces, uno regularmente lo que hace es reducirlo a un error o falta de capacidad, o si no lo reduce uno tanto, uno dice, pues es que la institución no, tal cosa, si la institución estuviera en un país, no hubiera nada que influyera en la institución. Entonces, sí da para hacer un trabajo completo, institución por institución, para ver cuánto de veras no hay una responsabilidad de nosotros en términos científicos y cuánto de veras también estamos respondiendo a una institución que nos hace actuar de esta manera. Creería que por ahí, ¿no? O sea, explorando, no es una definición, obviamente, pero yo estaría explorando para definir mejor. Entonces, si quieres cerrar una reflexión. No, simplemente reiterarlo, ¿no? No es retórica, si de veras en algún momento se interesa, podemos tallerearlo. Menos abstracto, con más carnita, proyectos por ahí que vayan surgiendo, lo discutimos, nos tratamos todo. Gracias, es todo. Muchas gracias. Al igual que al doctor y al resto de los colegas que participaron en estas mesas estos 2 días, se les las circunstancias de manera oportuna para que podamos, tengan ustedes la evidencia, pues, de participar. Y le voy a ceder el uso del micrófono a la doctora Guadalupe Tejero, su directora y además también organizadora de este evento, para que haga el cierre respectivo. Bueno, como en los Oscars, hay muchas personas que queremos agradecer su apoyo aquí en el Instituto de Cooperación Posible. Claudia, Juber, las chicas de recepción, Rosalba, Rosalía, Jessica, el administrador, Rafael, que nos apoyó yendo a Tijuana, algunos, pareciera de pronto que no se hace mucho, muchos compañeros hacen todo, los estudiantes aquí presentes, que damos más que seguros, los que quieren entrar, los que a lo mejor están pensando en entrar, los que ya están en la maestría y se siente que casi nos estamos empujando porque ya queremos que salgan, porque van a entrar otros. Los de doctorado están como en pausa, pero que el próximo año también se sentirán así como empujados a que ya terminen un ciclo y que de alguna manera pues empiecen en estos momentos los encuentros. Y claro, pues todos aquellos que ya han salido y que es pues nuestra red solidaria de egresados que ayer estuvieron aquí, todavía están, que ya se han integrado a otras instituciones y que esto permite también a la mejor que se vuelva más cercano y vínculo que ya se tenía con esas instituciones, como en este caso, pues con la Universidad Pedagógica Nacional, la subsede particular de Tijuana, que pues hay una larga historia con ellos. Que dije Tijuana, pues es Tijuana y es la subsede en Senado, es cierto. Y por otra parte, bueno, pues siempre vamos a estar profundamente agradecidos con quienes nos visitaron, de
este caso de Monterrey. Alejandro, muchísimas gracias por tu disposición. Ana, que tuvo la oportunidad también de viajar, Emilia, que está acá, Ernesto, muchísimas gracias, más cercanos, pero de cualquier manera a veces estamos lejanos, Rebeca, ¿verdad? Que también anda por aquí, los que nos pudimos verlos, conocer el trabajo, Eider, que también parece cerca, pero la reforma a veces se complica y no llegamos tan rápido a la FECAES, ¿no? Ese tipo de cuestiones que ya es como más local y aún así no nos vemos muy seguido. Y bueno, todos los que estuvieron ayer con los Óscares, seguramente se me olvidará alguien, pero no es intencional. Pero yo personalmente les quiero agradecer a todos y cada uno de los asistentes que hayan estado con nosotros. Y bueno, ahí sí, mis respetos para Juan, Daniela, que sí estuvieron toda en la organización, que ayer andaban viendo lo de los cables y el sonido y etcétera, bla, bla. Angelita, o sea, Felipe. Y, por ejemplo, que es una cosa que no lo van a ver, hoy no podíamos entrar o no se podía entrar porque se guardó la llave, pero ya no se sabe dónde se guardó la llave, había equipo aquí, y entonces pues no se podía entrar. El héroe de todo esto fue Panchito, el que nos ayuda, que se tuvo que meter por una ventana. Entonces, o sea, son cosas que uno dice, no puede ser, pero suceden en cualquier institución y son las personas que de alguna manera pues permiten que funcione esto, más que el trabajo a veces académico que hacemos nosotros, ¿no? Porque no pudimos, ya nos quedamos afuera. Entonces, doblemente agradecida con todos. Hace un momento hay un evento de más de 40 estudiantes que vienen de Tecate un poco a conocer qué somos, quiénes somos, y entonces vimos, lo habíamos visto, hemos andado muy hacia el día de trabajo que hizo Uber. Ojalá lo podemos subir a la plataforma porque trae fotografías del evento. Y entonces pues, ahí estamos nosotros, todos los que están aquí. Me imagino que anoche todavía lo estaba editando, ya le di las gracias, pero pues nuevamente se las doy y ojalá lo puedan ver en 4 minutos. Se describe muy bien cuál es el trabajo del instituto. Partes todo la red. Bueno, todo esto es porque queremos constituir una red, ¿verdad? De gente que esté interesada en educación indígena, que me parece que a lo mejor puede ser muy limitativo lo del noreste, ¿no? A lo mejor queremos ampliarlo al norte, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor otros estados se pueden, ustedes saben cómo fue todo esto, que anduvimos buscando gente de algunos estados, principalmente el noroeste, ¿no? Para que se sumaran, y también saben que tuvimos un primer encuentro virtual que pues los recursos de los que disponían no eran suficientes para invitar a todos los que hubiéramos querido, pero bueno, fue posible, y pues también tuvimos mucho el apoyo de la dirección, no solamente en todo esto, sino hasta para la comida. Entonces, pues también estamos como muy agradecidos por el soporte que tenemos. Es lo que, pues terminamos, se va a cerrar esto, iremos a comer, ¿verdad? Pero a las 4, pues vamos ya a tener una reunión con, digamos, las personas que presentaron, otros que se quieran unir, ¿verdad? Que participaron, que les pueda parecer interesante iniciar este camino. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Pues es una cuestión que tenemos que poner todos de acuerdo. Sí tenemos una idea, se propuso desde el primer encuentro virtual, que estaríamos interesados en que las presentaciones se vuelvan en trabajos formales, y que esto permitiría a lo mejor la compilación de los trabajos en un libro,
¿verdad? Y ahí sí ya estamos comprometidos, no solamente Daniela, Juan, Sergio y yo, para empezar a empujar el trabajo, sino y que saliera en este mes, en un tiempo. Todo ha sido como muy rápido, sino proponer, por ejemplo, pues que este encuentro no solamente quede en el primer encuentro, sino que a lo mejor se posibilitaran otros espacios, ya, digamos, con otros recursos, a lo mejor podríamos hacer, o utilizando las tecnologías que al menos lo de la pandemia nos permitió hacer un uso académico de ella, en términos presenciales, no lo reconocen, pero al menos tenemos eso. Entonces, pues los invitamos a todos a partir de las 4 a esta reunión, que no nos tardaron mucho, pero que servirá como para puntualizar algunos aspectos de qué es lo que sigue, ¿no? De qué es lo que sigue y cuáles podrían ser algunos compromisos viables. Todo mundo siempre anda muy apurado. Yo, muy a propósito de la conferencia que nos dejó Alejandro, no solamente en el caso de los profes y de las profas, sino de los académicos en general en las universidades, en esta cuestión de las tareas que tenemos que hacer de docencia, investigación, gestión, divulgación y meterse por la ventana cuando sea necesario para las cosas. Muchas gracias. Como en los dos calendarios, bueno, agradecemos a las palabras de Guadalupe, que también sirvió este espacio para hacer un reconocimiento a su trayectoria. Y claro, sí, los chicos y chicas que nos han estado apoyando, creo que han colaborado más becarios y becarias a lo largo de estos 3 años del proyecto, pero en este momento, Angelita, Felipe y Valerie, que están por ahí atrás, y que, bueno, es que hace rato, como mencionaba Guadalupe, somos parte de UABC, pero estar en la FECAIS o estar en el IDE no permite que nos veamos con tanta frecuencia, ¿no? Que estemos a veces tan nos aprendamos las caras o los nombres, sobre todo cuando solamente estamos en contacto por mensaje, ¿no? o por otras vías, para dar continuidad al trabajo y cumplir con los objetivos, pero no se nos olvida que nos apoyan, que están aquí, que particularmente les quiero felicitar, han sido muy profesionales los tres en todo lo derivado de la logística, en sus conducciones al momento de cada mesa, y también en esos extras, ¿no? De apoyos, desde el RAID, desde el café, desde el agua, desde guiar a las personas que nos visitan y que están invitados en este encuentro. Entonces, pues muchas gracias por todo eso que han hecho para que este evento sea posible. Y bueno, este proyecto es un proyecto que está financiado por Ciencia de Frontera y CONACYT. Y si bien el proyecto el financiamiento es hacia UABC, porque somos 2 unidades académicas de UABC, pues también la colaboración de ambas unidades académicas es importante. El año pasado, por ejemplo, hicimos un primer encuentro con docentes de educación indígena de aquí de la región. Nos visitaron profesores de Tijuana, aquí mismo de Ensenada, en San Quintín, y el foro fue en la FECAIS, justamente fue el espacio que nos recibió en esa ocasión para tener nuestra jornada de trabajo, donde pudimos tener diálogo con estos profesores. Y bueno, en esta segunda parte de trabajar de manera colegiada, pues la sede fue el IDE. Entonces, quiero pedirle a la doctora si nos acompaña aquí al frente para formalizar el cierre, y al maestro Jesús
Padilla por parte de FECAIS, que también está aquí, para que ambos nos acompañen a dar el cierre formal de este evento. Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Simplemente para expresar apreciar este grupo tan importante, pues, agradecer la invitación y saludarles cordialmente a todas las presentes. Seguramente las actividades de este primer encuentro han sido muy productivas en estos 2 días que hicimos de mayo. Y pues será el punto de partida para seguir llevando a cabo este encuentro y también para el establecimiento, ¿no?, de la investigación. Tengo, si no mal recuerdo, posterior a este cierre, y entonces pues, no queda más que felicitarlos ampliamente, agradecer la participación de todas las personas de diferentes instituciones que han participado de la zona noroeste, y bueno, seguramente va a redituar a partir de todo lo que se construye en este momento. Muchas felicidades, enhorabuena, muchas gracias, gracias por la invitación. También pues, deseándoles el mayor de los siguientes encuentros. Gracias. En esta cerrar diciendo que estamos muy complacentes, realmente estamos muy contentos. Este es solo el inicio. Ahora sí que es el cierre de una etapa y el inicio de otra. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Nos vemos más tarde. Aquí nos vamos a reunirnos con esta finalidad de la red. Mientras tanto, pues provecho a todos y todas. Que coman rico.